Buenos días, estimados estudiantes del curso Filosofía de la Historia. Vamos a continuar el abordaje de la filosofía de la historia y de la historiografía durante la Edad Moderna, Renacimiento e Ilustración. Allí nos habíamos quedado en nuestra última sesión de la semana pasada. Em, si recapitulamos un poquito lo que habíamos realizado, nos habíamos quedado en los juicios de valor expresados por Descartes y que aparecen resumidos en la página 66 del libro La idea de la historia de Collingwood, que ha sido nuestro texto fundamental de apoyo para el abordaje del curso. En este fragmento en el que Descartes expresa sus juicios de valor en torno a la historia, hace fundamentalmente 4 denuncias desde su perspectiva de científico, obviamente, y además un científico que tanto el proceso de la Ilustración, el Renacimiento y la denominada Revolución Científica ha experimentado una validación a nivel global, a nivel académico, para pues expresarse de esta forma, sobre todo por la preeminencia que la mirada científica per se, la mirada tradicional de la ciencia, tiene durante este periodo, la Edad Moderna, como ustedes deben saber, y la filosofía en este periodo de la historia, se caracteriza por, en cierta medida, dejar de lado los parámetros religiosos, la interpretación desde la teología del pasado, el presente y el futuro de la sociedad, y abraza una suerte de armadura epistemológica de la ciencia que en este momento va a ir encontrando espacios para validarse en academias, universidades, y pues los inventos y la visibilización de estos inventos será el denominador común durante toda la Edad Moderna. En este sentido, pues Descartes hablaba de un historiador que hace evasión histórica. Él lo denomina así, es decir, cuando el historiador se queda en el pasado, anclado, y no se da cuenta que las circunstancias históricas no son replicables, que no se puede utilizar a esta narrativa histórica como mecanismo de interpretación del presente. La primera gran denuncia es entonces de Descartes, que el historiador debe revisar la presencia de las raíces de esa narrativa histórica con el presente. Inclusive alude a la denominada revolución copernicana de Kant, cuando pues nos empezamos a aproximar a una narrativa histórica que se plantea ubicar el centro de la historia, no tanto ahora en un dios o una narrativa teocéntrica que explica lo que ocurre en designios divinos, sino en un hombre que ahora es dueño del albedrío que nos regala San Agustín en la Edad Media y que puede sin duda alguna reconocer su voluntad, la voluntad de la que Kant habla en este ensayo maravilloso que es Que c'est la lumière, que es la ilustración, y en el que define la voluntad natural y la voluntad social, un poco ceñida a esta nueva idea de sociedad que el hombre va construyendo. El conocimiento entonces para Descartes tiene que partir porque el historiador no abandone su punto de vista, no pierda la raíz con el presente y no deje de tomar en cuenta eh, el contexto y la importancia que el contexto va a tener para la construcción de una narrativa histórica correcta. La segunda idea expresada por Descartes es lo que él denomina el pirronismo histórico.
Recordemos que el pirronismo o una victoria pírrica alude al enfrentamiento que Pirro tuvo en la antigüedad y en el que, es verdad, este famoso soldado conquistador gana la guerra, pero sus pérdidas son mayores que lo que obtiene como producto de esa victoria. Entonces, cuando se habla de un pirronismo histórico, se habla de aquellos elementos que tal vez nos puedan parecer ganancia, pero que al final del día perdemos más de lo que estamos ganando. Preguntas importantísimas se hace Descartes en relación al relato histórico. La palabra relato o la palabra historia con H minúscula, como la define Félix Duque, filósofo de la historia, filósofo contemporáneo y teórico muy visitado por las escuelas de estudiosos de la historia, es justamente qué condiciones o qué elementos debemos tomar en cuenta para asumir que ese relato, que en muchos casos no es sino eso, un cuento, una narrativa sin poca legitimidad científica, sin poco basamento en la fuente, si se puede considerar esta narrativa como verdadera. ¿Cuál relato histórico es verdadero? Con lo cual, así como en otros órdenes de la vida, el filósofo se plantea el abrazar la responsabilidad de un hombre que construye su presente, también Descartes reclama que nos cuestionemos, obviamente en ese contexto, qué relato histórico es verdadero. ¿Cómo podemos efectivamente comprobar que la reconstrucción del pasado es la correcta? ¿Cuál relato será el más ajustado a la verdad? ¿O qué mecanismos podemos ir desarrollando para verificar o para garantizar que la narrativa histórica sea la verdadera? ¿Cuál criterio es el verdadero? Porque si algo hemos empezado a conocer a través de estas sesiones, es que el relato histórico y el criterio que priva en la reconstrucción de ese relato es tan variado como el hombre mismo, tan subjetivo como el hombre mismo. La narrativa histórica es narrativa del historiador, ergo subjetiva. Con lo cual, ¿cómo podemos nosotros garantizar cuál es el criterio verdadero? ¿Quién dice que ese criterio es verdadero? Se pregunta Descartes. Y nos debemos preguntar todos al momento de aproximarnos a cualquier documentación. El ejercicio que ustedes actualmente realizan con los textos de la colección Bicentenario parte justamente de todas estas preguntas, ¿no? O debería apoyarse en todas estas preguntas. ¿El relato que se hace de la historia en esos textos es el verdadero? ¿El criterio que priva en la reconstrucción de ese pasado es el correcto? ¿Quién legitima esa narrativa de la historia? ¿Quién dice que quien valida el criterio es validable en sí mismo? Esos autores de la colección Bicentenario que compilan la información y la plasman allí. Ese objeto de aprendizaje en el cual se constituye el texto, el manual escolar. ¿Quién valida a las personas que han construido ese relato histórico? ¿Quién explica la explicación? Es una pregunta que será Einstein y que yo creo que deberíamos hacernos al aproximarnos a cualquier documentación. En este sentido, creo que lo fundamental en este momento en el que nos encontramos en la investigación de nuestros textos, también en la aproximación que haremos a los personajes de la Reforma, a los hechos de la Reforma, es justamente esta pregunta, estas preguntas que nos plantea Descartes en este momento de la filosofía de la historia que estamos describiendo. ¿Quién garantiza que la reconstrucción del pasado que hemos estudiado y que asumimos como verdadera realmente lo es? ¿Quién puede garantizarnos que la mirada que hemos realizado a la figura de Martín Lutero
o a la figura de Simón Bolívar, o al acontecimiento de la reforma en sí mismo, o a la independencia de Venezuela, o a las presidencias abordadas en el libro de texto, es la correcta. Y la pregunta más importante entonces sería, ¿cómo podemos garantizar que nos estamos acercando más a la verdad? Descartes sigue revisando la historia como práctica y demanda una historia antiutilitaria, es decir, para Descartes la historia no debería estar diseñada para cumplir un fin específico. No debería estar diseñado el relato histórico para legitimar o deslegitimar posturas. Pero el libro de texto de la colección Bicentenario, si algo pone en evidencia, es que está siendo utilizado para legitimar posturas históricas, posturas ideológicas concretas. La historia como ciencia para Descartes no debería buscar ser ni moralizante ni educativa. Y este es un peligro que desde ambos lados de la interpretación histórica puede correrse. Cuando se asume una historia como verdadera, negando la otra y viceversa, la historia está siendo utilizada para legitimar una postura ideológica concreta. Y la pregunta que deberíamos hacernos como científicos sociales es si el papel de la historia es ese. Es generar moral, es generar, perdón, parámetros educativos, lecciones que la historia debería darnos. ¿Hasta qué punto la historia puede llegar a constituirse en castillos en el aire? Nos cuestiona Collingwood de la mano de Descartes. ¿Cómo deberían entonces privar los principios de la crítica histórica para garantizar que efectivamente la historia que hemos leído no sea eso, castillos en el aire? ¿Hasta qué punto la historia se va constituyendo en cuitas personales, en enfrentamientos personales? La narrativa histórica se legitima a lo largo del tiempo, siendo utilizada como mecanismo de validación de posturas históricas. Y eso lo vamos a ver en grandes construcciones muy famosas, compiladas en textos que se vuelven casi textos obligatorios, oficiales, para la consulta de determinados momentos históricos. Y termina teniendo la academia una suerte de embudo por el que se nos presenta la mirada al pasado desde y para una ideología concreta. Las características de la historiografía de Descartes en este apartado pues tienen que ver con su carácter escéptico. Para Descartes, solo aquella narrativa histórica que puede ser comprobada con las evidencias es aquella que puede ser asumida como verdadera o cercana a la verdad. En este sentido, es un gran avance el que aporta Descartes a la historiografía en la Edad Moderna, deslastrando a la historia como ciencia de toda esta hojarasca de la que no tenemos efectivamente capacidad para comprobar su veracidad. Este escepticismo sistemático es el que va a caracterizar a la mirada de Descartes a la historia como práctica científica. Él establece 3 reglas que deberíamos seguir al mirar al pasado. La primera, nadie puede obligarnos a creer en nada como verdad histórica absoluta. Con lo cual, esa suerte de escepticismo sistemático pasa por el cuestionamiento de las verdades que aparecen compiladas en cualquier artefacto cultural. Llámese programas de educación, llámense libros de texto, llámense currículum, llámense visiones historiográficas que adoptan de manera indirecta o directa academias, constantemente hay que confrontar a las autoridades. Asumidas estas autoridades como lo que ya definíamos al principio de nuestro curso como la filosofía crítica de la historia y la filosofía especulativa de la historia. La filosofía especulativa de la historia va compilando verdades que se presentan a colectivos académicos, a colectivos pedagógicos,
para que sean replicadas en la enseñanza de la historia. Siempre esas autoridades deben ser confrontadas. Desde la perspectiva de Descartes, una suerte de falsacionismo debe caracterizar a nuestra aproximación a la historia. Nunca asumir verdades como inmutables, como permanentes. Solamente a través de los documentos podemos llegar a la verdad, según Descartes. Y este será un elemento que caracterizará a la escuela del positivismo, preconizado en primera instancia por Augusto Comte, pero que luego tendrá sus mayores representantes en el ámbito de la historia, en Langlois e Innovos, quienes compilarán todas estas apreciaciones y reclamos en relación a la historia, llegando a asumir que no hay historia sin documentos. Esta posición un poquito extrema, veremos cómo debemos también ser crítica con ella, es decir, no se trata desde la perspectiva de Descartes de sustituir una verdad por otra, se trata de asumir la verdad como un camino, como un final, como un destino al que nunca se llega. Dentro de la Edad Moderna, dentro del Renacimiento, van a haber filósofos que también harán aportaciones a la mirada de la historia como ciencia. John Locke, Condorcet, David Hume, entre otros. Cada uno de ellos hará aportaciones distintas a la mirada de la historia. En el caso de John Locke, habla de una ambición histórica del conocimiento, es decir, el conocimiento evoluciona, por lo tanto la historia lo hace también, su reconstrucción lo hace también. Para Locke, la verdad es hija del tiempo, es decir, por más que intentemos aproximarnos al pasado, el devenir histórico es el que determinará desde su perspectiva lo que será una verdad histórica o no. Para Condorcet, la reconstrucción del pasado es de carácter utópico, es decir, por más que nos parezca que nos aproximamos a su reconstrucción, siempre será imposible llegar a una verdad única, universal del pasado histórico. Y para David Hume, la autoridad no solamente está en el documento, sino en los testimonios. También otorga un carácter importante a la religión, y es que es importante que entendamos que la edad moderna, la ilustración, el renacimiento y la revolución científica no pasa necesariamente por la negación de la presencia de Dios, sino justamente en la rotación de la preeminencia de la religión como elemento determinante del pasado y del presente de las civilizaciones. Dirá Collingwood en este sentido que pensar que una etapa de la historia es completamente irracional equivale a considerar a la historia no como historiador, sino como panfletista, o sea, un escritor polémico de ocasión. Cuando asumimos a la historia desde esta perspectiva, la historia se vuelve panfletaria, la historia se vuelve catecismo. Por eso, el regalo que nos van haciendo los modernos, los renacentistas, es tan importante para el desarrollo de la ciencia histórica. Collingwood dirá entonces que sería decir que hizo suya Descartes la concepción de la investigación elaborada por los eclesiásticos de finales del siglo XVII para usarla contra ellos con un espíritu declaradamente anticlerical. El deslastrarse efectivamente de la religión como esa armadura que a veces condiciona la interpretación del pasado es fundamental durante la Edad Moderna. En lo profundo se concibe la historia no como el producto de la voluntad de déspotas ilustrados, ni planes rígidos de un Dios trascendente, sino por una necesidad propia, una forma disfrazada de la razón. En este sentido, habrá ciertamente unos déspotas ilustrados que utilizarán su posición en las academias y su acceso a la visibilización de sus ideas para la legitimación de figuras de poder. Y se hablará del Estado, de las leyes y del contrato social como una necesidad. De esta forma, se presenta a la autoridad como una necesidad dentro de la historia. Estamos entonces, desde la perspectiva de Collingwood, en el umbral de la historia científica, nuestra aproximación a la historia científica.
Y en este sentido nos acompañarán historiadores desde el romanticismo, porque la historia será utilizada no solamente como un elemento para reconstruir de manera científica el pasado, sino para explicar el presente. Y lo que es más importante en la formación de los estados modernos, para delinear el futuro. Aquí voy a detenerme y voy a desarrollar a Herder y a Rousseau en la próxima presentación. Es muy, muy importante para la comprensión de lo que estamos haciendo en relación a los textos de la colección, que entendamos cómo la historia como reflexión evoluciona a través del tiempo y los diferentes usos que se le quiso dar como tentáculo en la creación de las naciones. La historia cumple un papel fundamental porque puede llegar a validar visiones específicas del pasado, interpretaciones del presente y miradas hacia el futuro. Espero que esta explicación siga dando luces en relación a la interpretación de los textos que les ha tocado analizar. Y en este caso, en función de la evaluación que se aproxima, la entrega de el análisis de un mito en relación con la reforma, personajes o hechos históricos anclados a este gran fenómeno que va a ser la reforma protestante. Sin nada más que agregar, cuídense y nos seguimos viendo por esta vía.